Paz y gozo, amados. Hoy estaremos continuando con el capítulo 7 de Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios. Bueno, lo último que pudimos ver en el capítulo 6 fue que huyéramos de la fornicación. Había un caso, un problema, que era que ellos estaban excusando de la fornicación e incluso, pues, cuando habla de ramera, que pudimos ver allí, ellos aún podían ver ese pecado de contratar quizás una prostituta como algo que no tenía un peso, porque era un acto que se hacía fuera externamente. Y bueno, pudimos ya entender que el cuerpo, a través de la exhortación que nos da, pues son miembros de Cristo, que es del Señor, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no es de nosotros. Y finaliza con que fuimos comprados por un precio y que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como hemos visto, hemos podido estar estudiando diferentes problemas que se han venido viendo desde el capítulo 1, como las divisiones, ¿verdad? Que todos se han venido solucionando con el Evangelio. Cristo crucificado, poder y sabiduría de Dios. Pudimos también seguir estudiando, recorriendo cada capítulo y veíamos también que ellos pues estaban tolerando esa inmoralidad sexual. También se demandaban judicialmente, que fue lo último que pudimos ver, y el último caso era que se excusaban de ese pecado. Ahora pues vamos a ver que también en el capítulo 7 continúan unos problemas, porque ahora acá ellos se están desviando pues en las cuestiones de matrimonio y soltería, y sin embargo aún la solución del Evangelio es pues la solución a este problema, es el Evangelio. En la gracia Dios le da a algunos la soltería y a otros el matrimonio. Y hay una gran enseñanza acá, que es la que vamos a empezar a ver, pues que vivamos la vida que Dios nos ha dado en el momento y en el lugar donde nos ha dado, conforme nos ha llamado, y que cuando nos convirtamos en esclavos de hombre, porque Dios nos ha comprado con un precio, Cristo crucificado. Y es lo que vamos a empezar a estudiar, empezar a ver acá en este capítulo. Por tanto, vamos a comenzar con el versículo 1 y vamos a poder entender en la continuidad que los corintios le habían hecho unas preguntas al apóstol. Y en el versículo 1 vamos a poder ver que dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, versículo 2, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Estamos viendo claramente que pues le habían escrito una carta que, si lo leemos en otra traducción, diría que es mejor no tener relaciones sexuales. Ahora, dice la escritura, pero, fíjese que en cuanto a las cosas que me escribiste, de que es mejor no tener relaciones sexuales, a causa de las fornicaciones, dice el apóstol, a causa de las fornicaciones,
es mejor cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido, cada uno tenga su propia mujer, es decir, cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo, para que no caigan en el tema de las relaciones sexuales prohibidas. Y ese es el primer punto que estamos viendo en estos dos versículos. El primer punto que estamos viendo. Entonces, vamos a estar viendo que hay un planteamiento. Es lo primero que tenemos que ver. Hay un planteamiento. Y el planteamiento es pues que es bueno para el hombre no casarse. Es bueno para el hombre no tocar mujer. Algunos cristianos de Corintio tenían como una costumbre, vamos a ponerla así, de esta manera, o ellos estaban en un estado de purificación espiritual por medio de la negación de los placeres materiales, o sea, abstenencia a ciertas cosas. Y por eso es que ellos plantean eso. Algunos de ellos plantean eso. Que obviamente más adelante pues vamos a ver cómo se desarrolla esa explicación, o sea, la explicación del apóstol Pablo con respecto a esto, porque había una ventaja obviamente de permanecer en un estado de soltería. Es lo que llamamos en un estado célibe. Ahora, hay un concepto que podemos ver que es ascético. Es como decir el concepto que engloba, o el verbo, vamos a ponerlo así, o la palabra, que engloba ese concepto. Pero había un problema también con eso, porque eso pues se podía convertir en un ídolo o en una forma de despreciar pues aquellos regalos que Dios nos ha dado, porque también sería como una negación de reconocer pues toda la diversidad de bendiciones que el Señor le está concediendo a un pueblo. Entonces es importante que podamos entender ese punto y el por qué ellos pues le habían escrito eso al apóstol Pablo. Fíjense que ellos le dicen, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, pero, continúa un pero, pues a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Vamos a seguir, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y vemos acá que cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Hay en el ámbito del matrimonio, hay privilegios, responsabilidades sexuales y son recíprocos. Aquí no podemos ver que el hombre, porque sea dueño del cuerpo de la mujer, la va a utilizar o la va a tratar como una esclava o viceversa. O sea, es recíproco. Hay responsabilidades sexuales que son recíprocas. Entonces, ninguno de los cónyuges debe privar al otro de las relaciones sexuales normales, porque lo que estamos viendo acá es que el matrimonio está aliviando esa tensión sexual. Por eso es que está exhortando a que, pues, a causa de la fornicación, de la tensión sexual, pues es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo.
Vamos a seguir leyendo y dice, no, en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, dentro del matrimonio, en el contexto que vamos, ninguno de los cónyuges debe privar al otro de tener relaciones sexuales normales, al menos que haya pues un consentimiento mutuo con un propósito, en este tema dedicarse a la oración, y pues estas excepciones pues se aplicarían temporalmente. Según la escritura, pues el sexo no debería utilizarse como un arma, como un soborno, o pues como prohibición en forma de castigo. Entonces, frente a la inmoralidad, el matrimonio es el diseño de Dios para la unión sexual. El esposo y la esposa deben satisfacer esas necesidades sexuales del otro como un deber mutuo. Eso contrarrestará el egoísmo cuando pues se hace así, recíprocamente, no como un derecho individual, sino recíproco. Vamos a seguir leyendo. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Vamos a leer, lo voy a leer en otra versión para ver. Dice, me gustaría que todos pudiesen vivir sin casarse, como yo. Versículo 6, esto que les digo es una concesión, no una orden. Esto que les digo es una concesión, no una orden. Y el significado sería que Él les está dando un consejo, no una orden. Él les está dando un consejo, no una orden. En la Reina Valera lo vemos, mas esto digo por vía de concesión, o sea, como un consejo, no por mandamiento, o sea, no como una orden. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno, la verdad, de un modo y otro de otro. Otro de otro. Que acá vemos ya inmediatamente, que lo vamos a ver, pues el tema de la continencia. Y estamos viendo que dice, yo preferiría tanto que los solteros como las viudas se quedaran sin casarse como yo, pero cada uno, Dios le ha dado capacidades distintas, a unos de una clase y a otros de otra. Y bueno, estamos viendo claramente que pues también lo vamos a estar estudiando más adelante con el tema de los dones, pero aquí ya estamos viendo que cada quien tiene su don, uno de una manera y otra de otra manera. Cada quien tiene su don. En este punto, pues Dios había dado dones en el tema de la soltería y también en el tema pues del matrimonio. Eran dos, porque este es el punto que se está tocando acá, este es el contexto que estamos tocando. Entonces el tema soltería, el tema matrimonial, y el apóstol está respondiendo unas preguntas que se les plantearon. ¿Sí se va entendiendo? Amén. Ok, entonces estamos viendo, o sea, hemos visto que hay un principio de responsabilidad mutua en el matrimonio, o sea, en el sentido de los deberes conyugales, ¿verdad? La mujer con el marido, entendiendo que, bueno, que ya recíprocamente, pues, no hay potestad sobre su cuerpo, sino que, bueno, están unidos para satisfacer esa tensión sexual. Dios lo ha hecho así. Porque, como dice acá, el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas que es bueno les fuera quedarse así, que bueno les fuera quedarse así. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.
Y, o sea, aquí no estamos hablando de un calentamiento, sino estamos hablando de, pues, de estar ardiendo. Y si no puedes contener esa tensión, pues, o sea, es mejor que te cases para que pueda aliviarse esa tensión. Pero fíjese que él está diciendo que, o sea, mejor les fuera quedarse como yo, o sea, como él. ¿Cómo? Bueno, soltero. Y eso también es un tema un poquito controversial, ya que no, el apóstol Pablo era un miembro del Sanedrín, era judío, era muy conocedor de las escrituras, y bueno, todo eso indicaría que, bueno, él prácticamente como que tuvo que haber estado casado. Entonces no es un tema que la Biblia muestra con claridad, pero o sea, hay principios bíblicos en el tema de la tradición judía, pues, y se pudiese decir así. Claro, no vamos a ir por allí, pero en este punto, bueno, él estaba soltero, el apóstol estaba soltero, y él daba un consejo, pues, que era mejor, o sea, mejor fuese que se quedasen como él. Ahora, eso es lo que vamos a ir entendiendo. Fíjese, él no prohibía el matrimonio, pero bueno, él también aconsejaba que el servicio a Dios era más eficaz siendo soltero, por el tema de que no iba a haber distracciones. Y eso lo va a aclarar mucho más adelante. Entonces, él reconoce que la soltería tiene beneficios, pero también el matrimonio también los tiene. Entonces, todo es de acuerdo, que es lo que estamos viendo acá, con los dones de Dios. Todo es de acuerdo con los dones de Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Entonces, bueno, estamos viendo acá que hay un mandato claro acá en el versículo 10, y pues dice que el Señor Jesucristo les está dando una orden de no deben separarse. Si una mujer se separa de su esposo, quédese sin casar o busque reconciliarse con su esposo, pero tampoco el esposo debe abandonar a su esposo, que es lo que vamos a ver, pues, obviamente, en el versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliense con su marido, y que el marido no abandone su mujer. Entonces, hay un mandato allí, que, pues, o sea, los que están unidos en matrimonio, o sea, obviamente deben, pues, no separarse. Los que están unidos en matrimonio no deben separarse. Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, allí en este contexto de Corintios, pues, ellos preferían o planteaban que el estar soltero era mejor para el servicio a Dios. O sea, había una mayor purificación, o sea, estar soltero, y que el matrimonio no era muy beneficioso. Y entonces había ese intercambio de opiniones, donde, pues, había esa discordia. Y era lo que el apóstol Pablo estaba tratando de hacerles entender a ellos. Muchos de ellos se creían más espiritual estando tanto como solteros, en el grupo de los solteros, o como casados, en el grupo de los casados. Entonces había ese tema allí. Ellos pensaban que si estabas soltero eras más espiritual, y muchos de ellos querían romper, pues, con los matrimonios que existían realmente, para que fuesen una mayor santidad. Y es lo que está respondiendo el apóstol Pablo. Él dice que no, prácticamente él dice que no.
incluso dices, y si se separa, pues que sin casar. O sea, no tampoco está diciendo que no hay una razón para que no se pueda separar, porque sí, estamos viendo que sí hay pues una brecha allí, pero dice que quede sin casar o reconcíliese con su marido. Cuando un matrimonio donde ambos son miembros que son creyentes, pues obviamente no deben de romper con ese matrimonio, porque incluso si la ruptura de ese matrimonio, como pasaba en Corintio, era para una búsqueda de una mayor espiritualidad, y eso llevase a separarse de su pareja, pues o sea, el deber era quedarse sin casarse. Y si en tal caso, pues que había no había ese don de continencia, bueno, se tenía que reconciliar con su marido, porque ese es el contexto que estamos tratando. Entonces, ahora, Dios reconocerá un divorcio, es el punto, porque estamos viendo que es un mandato del Señor Jesús. O sea, Dios reconocerá un divorcio. Vemos, si nosotros nos vamos a Mateo, vamos a ir un momento a Mateo 19, versículo 3. Mateo 19, versículo 3. Dice: entonces vinieron los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito que el hombre repudiara a su mujer por cualquier causa? Él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y ahí vemos que está ahí donde está el mandato del Señor. O sea, él se está refiriendo a este punto. Entonces, le dijeron, versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué estamos viendo entonces? Que quizás sí, entonces va a haber un motivo, ¿no? Va a haber un motivo, y Dios va a reconocer un divorcio en el caso de inmoralidad sexual. En el caso de inmoralidad sexual. Y cuando un creyente, obviamente, se ha dejado por una pareja no creyente, que es lo que vamos a ver en el versículo 15 del capítulo 7 que estamos tratando, Dios no reconocerá el divorcio. Incluso si obviamente el Estado lo hace. Y si Dios no reconoce el divorcio, entonces, ¿qué sucede? El individuo o la persona no es libre de volverse a casar. Solo puede reconciliarse con su primera pareja. Es lo que estamos viendo hasta aquí. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que bueno, aquel que se divorcie, ¿verdad?, por razones inválidas y se casa con otro, es lo que vimos ahorita, cometería adulterio. Y cualquiera que se casó con la divorciada también comete adulterio. Entonces, cuando entendemos lo fuerte que es el pacto matrimonial y que, o sea, se puede romper, sí, hay una razón ante los ojos de Dios, pero no se puede romper por cualquier razón que a nosotros se nos parezca. Ellos respondieron en aquel tiempo, los discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Es lo que pues, vamos a ver, por lo menos que dice en Mateo 19:10. Mateo 19:10. Vamos a estar leyéndolo. Dice: le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse. Y después luego viene, entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado.
Es un tema bastante extenso, este tema del matrimonio, que aquí no hay una teología en este capítulo 7 del matrimonio, sino el apóstol está respondiendo el tema que está abordando Corintios con el desvío de la soltería y del matrimonio, pero no hay una teología completa acá sobre el matrimonio porque es extenso. Entonces, en aquel punto, cuando los discípulos entendieron perfectamente a Jesús, nosotros también deberíamos entenderlo hoy día, porque cualquier persona que quiere ir a entrar en el pacto matrimonial, pues debe entender todas estas cosas, debe entender que no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Hay que tener, obviamente, pues el consentimiento bíblico para que, pues, podamos nosotros cumplir, pues, con ese mandato de Dios y que realmente no entender que no es cualquier razón la que va a hacer una ruptura de lo que ya Dios unió. Ok, vamos a seguir leyendo. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué estamos viendo en el verso 11? Bueno, vemos que primeramente en el verso 10 trata de aquellos que están unidos en matrimonio como creyentes. Y luego vemos que también trata un tema que de aquellos que están en matrimonio con un no creyente. ¿Ok? Es lo que estamos viendo acá. Y vemos entonces que dice, y a los demás digo yo, no el Señor, y para muchos, y lo he escuchado bastante, como el apóstol está diciendo que dice él, para muchos él ya no está inspirado. Entonces, esto es un tema controversial también, y hay que tener cuidado con eso. El apóstol está inspirado porque pues él está dando un consejo en la inspiración del Espíritu Santo, aunque no es un mandato, como lo vimos ahorita, donde él se está refiriendo a la palabra de Jesús. Es muy diferente. Pero dice la Escritura pues que toda la palabra de Dios está inspirada por Dios. Entonces no podríamos decir que ya aquí el apóstol, ya porque él está tratando de un consejo particular, quiere decir que ya él ya no está inspirado. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque yo he escuchado que han dicho, no, ya esto es un pensamiento de hombre, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, ok, a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vamos a ir de abajo para arriba. El hijo no es considerado como santo, sino como inmundo. ¿Cuándo? Bueno, cuando claramente ellos están apartados de la presencia de Dios. Pero cuando hay un padre que es cristiano, los hijos se santifican, porque son también pues como que extendida la santidad a través de la educación, ¿no? Del hogar cristiano que va a llenar espiritualmente pues ese crecimiento de ese niño. Entonces, que estamos viendo que obviamente hay cristianos en Corintios que están casados con no creyentes. ¿Y qué pensaron? Dios no puede ser glorificado si estoy casado con un no creyente o con una no creyente. Porque, como ya pudimos ver, ellos tenían un amor a la espiritualidad y a la santidad, y pues para ellos era mejor, bueno, que ellos se separaran. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? No la abandone. Y ahí es donde está el punto controversial de este problema que estamos tratando en el capítulo 7.
Es lo que quiero que vayan entendiendo. Ahora, él dice, no la abandone. Y el punto es que hay una palabra que, ¿qué sabes tú? ¿Mm? ¿Qué sabes tú? En el versículo 16. Vamos a seguir leyendo. Ok. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Y vamos al versículo 16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? O ¿qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y aquí vemos esa palabra, ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Voy a leer esos dos versículos en otra versión. Y lo voy a leer en la PDT. Estar leyendo el versículo 15. Dice, pero si el esposo o la esposa que no cree quiere separarse, dejen que se separe. En ese caso, el esposo o la esposa creyente no tiene obligación, porque Dios los ha llamado a vivir en paz. Y hay un punto hermoso acá, porque Dios los ha llamado a vivir en paz. Tengan en cuenta, esposas, que su ejemplo, fíjese, esposas, que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo en ese punto. Y esposos, su ejemplo puede guiar a su esposa a ser salva. Uno no sabe qué pueda pasar más adelante. ¿Qué sabes tú? Y ahí es donde el apóstol responde, ¿verdad? O sea, que ese punto que los corintios, pues considerando que ellos en la soltería tenían más espiritualidad y preferían que, bueno, se rompiera el matrimonio a causa de que, pues, no un creyente que está unido con un no creyente, pues debería divorciarse. El apóstol dice, no la abandone, porque ¿qué sabes tú? Pues, ¿qué sabes tú? Si por tu mujer creyente o tu esposo creyente, pues es atraído a Cristo, es llevado a Cristo el no creyente. Y eso es a través, como ya lo acabamos de ver, del comportamiento. Hay muchos cristianos que están casados con no creyentes y se desaniman. Hay muchos cristianos que están casados con no creyentes que se desaniman. Y pues, ¿qué deben de saber con fe y con paciencia? ¿Qué deben de saber? Que bueno, la oración, ¿verdad? La oración, el pedirle a Dios, o sea, que obre en la circunstancia presente, es parte de lo que nos exhorta la palabra. O sea, con fe y con paciencia, puede pedirle a Dios que obre en las circunstancias presentes, y por muy difíciles que sean, o sea, eso va a llenar de esperanza de acuerdo a lo que acabamos de ver. Fíjese por lo menos lo que dice la palabra en Primera de Pedro. Dice en Primera de Pedro capítulo 3, dice que el esposo que no es creyente será guiado a Jesús por tus palabras. No será guiado a Jesús por tus palabras, sino por tu conducta piadosa y amorosa. Es lo que nos quiere decir todo ese pasaje de Primera de Pedro. O sea, la conducta, o sea, que es piadosa y amorosa, de acuerdo a la transformación que hay como creyente, va a guiar al no creyente a Jesús. Pero no va a ser por las palabras, sino por el comportamiento. Y eso es lo que obviamente no sabemos. Por eso es que, pues, no sabemos qué va a pasar mañana, y esa tiene que ser nuestra esperanza. Por eso el apóstol exhorta, pues, a que no la deje. Porque ¿qué sabes tú? Ok, seguimos. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga.
Esto ordeno en todas las iglesias. Versículo 18, fue llamado alguno siendo circunciso, que ese circunciso fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Y aquí, bueno, el apóstol ya toca otro punto, que es el tema del llamado, y vemos que va a dar un ejemplo inmediato con el tema de la circuncisión, porque, bueno, algunos en aquel tiempo, o sea, por temas de persecuciones, pues, o sea, querían cambiar su estado. Y pues él está exhortando acá, no voy a tocar el tema de la circuncisión porque me desviaría del tema, pero él da un ejemplo en ese tema de la circuncisión. En el tema de los judíos, pues la circuncisión era el pacto que Dios había hecho con su pueblo, y bueno, eso es lo que identificaba a una persona en el caso de los hebreos, judíos. Entonces, por la persecución, pues ellos querían cambiar, y lo que vamos a ver en el versículo 19 dice que la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Entonces, prácticamente nos está diciendo casarse es nada, el estar soltero es nada, que es el punto que estamos viendo, aunque él está dando un tema de ejemplo que es el de la circuncisión. Pero el punto es, casarse no es nada, el estar soltero no es nada. O sea, sino mantener los mandamientos de Dios es lo que importa, porque ese es el contexto que estamos viendo. Mantener los mandamientos de Dios es lo que importa. Ahora, él sigue en el versículo 20, dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Incluso esto también trae controversias, porque muchas personas dicen, bueno, yo fui llamado siendo borracho, me quedaré borracho. No así, porque no es el contexto. Está diciendo en el llamado que tiene, de la posición que tiene, pues conforme a pues lo que va a decir acá, versículo 21, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, fíjense que aquí está el ejemplo. O sea, cuando vamos a verle el ejemplo de que obviamente pues casarse no es nada, el estar soltero no es nada, o sea, que lo que importa es pues mantener los mandamientos de Dios. Cuando vamos a ver el ejemplo del esclavo, ¿qué pensaría un esclavo? No puedo hacer nada para Dios ahora, pero seguramente podría si fuese libre. Eso creo que sería el pensamiento de un esclavo, ¿verdad? Pero lo que nos está exhortando la palabra es que él puede y debe servir a Dios como si pudiese ahora, no mañana, ahora. O sea, que nosotros en el lugar que estemos, pues, o sea, usemos nuestra condición para servir a Dios en el lugar donde estamos. Para servir a Dios en el lugar donde estamos. No pensar así. Aún, o sea, no debemos también pensar que Dios quiere mantenernos en un estado de esclavitud, porque también dice que si Dios, bueno, da la oportunidad para, pues, que puedas ser libre, pues, bueno, también aprovéchala. Es lo que nos está queriendo decir aquí. Entonces, seguimos y dice, por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavo de hombre. O sea, cuando vemos que es el mismo versículo 20 del capítulo 6, porque habéis sido comprado por precio. Que ese es el evangelio como tal. Y aquí vemos que esa es la solución también de este problema, la misma solución. Él está dando pues la gracia a través del evangelio que soluciona todos estos problemas. Fuimos comprados, no os hagáis esclavos de hombre. Fuimos comprados, no os hagáis esclavos de hombre. O sea, nosotros nunca debemos poner, o sea,
ponernos pues realmente bajo el control o alguna influencia inapropiada de algún otro hombre. Y eso es lo que está enfocándose acá. Y eso pasa mucho. Por eso nuestra mirada debe estar puesta en aquel pues que nos compró, y entendiendo todo lo que el pasaje nos está hablando conforme a lo que ahora somos en Cristo. O sea, fuimos comprados por un precio y fuimos libres de toda la esclavitud del pecado, para ahora ser esclavos de justicia, libres en el Señor Jesucristo. Entonces, por eso no os hagáis esclavos de hombre, versículo 24, cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Entonces, allí creo que está totalmente claro esa parte. Entonces, versículo 25, vamos al versículo 25. Versículo 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Vemos aquí pues que va a tocar el tema ahora de las vírgenes. Va a tocar el tema de las vírgenes, que es el mismo contexto que estamos viendo, el tema de las vírgenes, y dice que no tiene mandamiento, pero él aclara este punto unos versículos después. Dice que va a dar su parecer, obviamente su consejo, para como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, ¿no? Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Hará bien el hombre en quedarse como está. Y aquí vemos que él está como que aprobando o expresando que los solteros tienen prácticamente más potencial de agradar a Dios, por el tema que ya tocamos, que era no había distracciones, que también lo va a explicar más adelante. Versículo 27 dice: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Entonces, ¿qué dice en otra versión? Dice, vamos a leerlo en otra versión, dice: con respecto a los que no se han casado, no tengo ninguna orden del Señor, pero les voy a dar mi opinión personal. Pueden confiar en mí porque el Señor me ha dado su misericordia. Creo que es mejor que no se casen debido a los tiempos difíciles que estamos pasando. Si tienes mujer, no trates de separarte de ella. Si no estás casado, no busques esposa. Pero si decides casarte, no es pecado, tampoco es pecado que una virgen se case. Sin embargo, los que se casan tienen dificultades y yo quiero evitarlas. Es lo que dicen en otra versión. Entonces, ¿a qué se está refiriendo acá? Bueno, primeramente se está refiriendo a los solteros, ¿verdad? Y se está refiriendo a los solteros que no han tenido experiencias sexuales, sea hombre o sea mujer. Y vemos que también hay un problema actual, una crisis actual, que es lo que está exhortando él, ¿verdad? Y pues a través de esa crisis él dice que es bueno que la persona se quede como está. Así que, o sea, él da como que el célibe es bueno. O sea, el que está en célibe siga haciéndolo. El que está en ese estado siga haciéndolo. Y que el casado obviamente no procure el divorcio, ¿verdad? Ahora, se casa una soltera, comete pecado,
comete pecado, dice que si se casa una soltera después que él ha dicho esto, no. Pero él insiste, pues acá, después que él habla de la carne, yo se las quiero evitar, ¿verdad? O sea, las aflicciones, dice el versículo 29, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, Y este punto del versículo 29 también es un poquito controversial porque hay muchas personas que piensan que el apóstol se adelantaba, porque ya ellos estaban esperando al Señor y vivían como si ya Cristo estaba viniendo. Y obviamente esa es la razón de todos nosotros como cristianos, y creo que todos nosotros debemos vivir de esa manera. Incluso Jesús obviamente nos dijo a todos en Mateo 24 que estemos preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces, ¿qué dice? Que debemos estar listos, ¿verdad? Y considerar el tiempo como corto, así como lo está diciendo el apóstol Pablo. Jesús puede regresar en cualquier momento. Y pues eso que tiene que cultivar en nosotros, más obediencia, estar más encendidos. Y eso es lo que obviamente nos está exhortando el apóstol Pablo como un recordatorio, realmente, como un recordatorio. Y ese tiempo de crisis, obviamente que él está diciendo allí, pues se está refiriendo a la necesidad presente que estaba pasando allí, con respecto pues a que muchos tenían esas divisiones, ¿no? Y por eso que vamos a ver el versículo 30 para verlo en contexto. El versículo 30 dice: y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y vemos pues que aquí claramente estamos viendo que todo esto es que muchos están haciendo del matrimonio un gozo principal. Entonces no podemos ver ninguna cosa temporal como algo principal. No podemos hacer del matrimonio, no podemos hacer de la prosperidad, no podemos hacer de ninguna de las cosas, ninguna de las cosas. Por eso es que dice como si no. Entonces, ¿tienen esposa? Como si no. Vive como si no. Siempre como si no. Y ese punto es importantísimo. Vivir como si no es como si no la disfrutáramos, porque el tiempo es corto. Y como dice la palabra, pues los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasará, o sea, desaparecerá. Entonces tenemos que como cristianos disfrutar de estas cosas, pero nunca como si fuesen lo máximo o como si fuese nuestro principal gozo. Ese es el punto que nos está hablando acá. Entonces, por eso dice que habla de ahora que el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, y pues hace la diferencia allí como un consejo, entendiendo que él ya nos ha dicho que pues cada uno tiene su propio don, pero él está tratando de responder las preguntas que se están planteando acá. Ok, seguimos. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Allí vemos claramente eso. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos. Fíjense
y hoy vamos a leer esa parte en otra versión, en la otra versión, y dice: quiero evitarles preocupaciones, versículo 32, nuevamente. El hombre que no se ha casado se preocupa de los asuntos del Señor y de cómo agradarle, es el célibe, ¿verdad? El célibe, y vemos que aquí hay como quien dice una mayor atención a las cosas del Señor, y después dice: pero el casado se preocupa por los asuntos del mundo y de cómo agradar a su esposa. Pero acuérdense que Dios ha dado dones, y a cada uno de acuerdo a su don, y eso es lo que él está tratando de explicar acá. Él no está aprobando uno y desaprobando otro. Versículo 34 dice: entonces su atención está dividida. La virgen, o la que nunca se ha casado, se preocupa de los asuntos del Señor para poder ser santa en cuerpo y espíritu, pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. Entonces el versículo 35 dice: les digo esto para ayudarlos, no para ponerles limitaciones. Lo que quiero es que vivan en el buen camino, que se entreguen completamente al Señor sin distracciones. ¿Ves? Y está clarísimo, está totalmente claro. Entonces ya allí pues él ha explicado esa parte allí. Vamos ahora a ver el versículo 36. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así se haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace también. Y ese es el punto ahora del tema de las vírgenes, que él en un momento atrás dice que bueno, que no, o sea, a las vírgenes no tenía un mandamiento, ¿no? Pero acá él aclara un poco ese punto con respecto a el tema de esas mujeres que no habían tenido, o sea, la palabra virgen trata de ambas partes, tanto hombre como mujer, y creo que está totalmente claro también ese punto. Entonces llega un punto final donde el versículo 38 dice: de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Ya creo que hemos entendido bien este punto del tema de la soltería y del tema del matrimonio, y con respecto al tema de pues la inmoralidad sexual y el tema sexual que el apóstol está respondiendo para pues que ellos, como dice, puedan vivir bien en el buen camino, en el camino que pues agrada a Dios. Eso es lo que realmente quiere el apóstol, y por eso está exhortando así. Ok, últimos 2 capítulos va a tratar entonces sobre las viudas, ¿verdad? Las viudas, y vemos que dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Ya podemos ver aquí también claramente pues que, o sea, por la ley la mujer ya está ligada a su marido mientras vive, pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Cuando dice con tal de que sea en el Señor, tienen que ser pues con un creyente. Entonces luego dice: pero a mi juicio más dichosa será si se quedase así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces él afirma el celibato acá, pero no porque el sexo por sí mismo sea malo, como muchos cristianos en Corintio pensaban, sino pues que el estado de soltería puede ser superior porque ofrece a una persona, si tiene obviamente el don, mayor oportunidad de servir a Dios. Bueno, mis hermanos, así continuamos y cerramos el capítulo 7. Entonces, bueno, estaremos atentos para empezar el capítulo 8. Dios les bendiga.